Saludos, Masa y Guillermo Mejía. Como coordinadora del grupo número 3, me complace nuevamente introducir la segunda etapa de nuestro proyecto. Nuestro proyecto de investigación es la aplicación de las cadenas de Markov con dos estados a un problema definido en el área de seguridad pública. El contenido lo iniciamos con la presentación de nuestro equipo de trabajo. El primer integrante es Eric Hernández, el segundo, Jared Herrera, el tercero, Cicelia Hernández y el cuarto, Adiel Lara. Continúo con la explicación del proyecto. En esta etapa hemos definido un problema en el área de seguridad pública con dos estados para poder aplicar las cadenas de Markov de este tipo de procesos. Les presento nuestro problema definido. Una investigación realizada en un país acerca de la situación delincuencial refleja las probabilidades que tiene una persona de ser víctima o no mensualmente. Los resultados mostraron que si alguien no fue víctima en un mes, entonces en el próximo mes será víctima con una probabilidad de 0.35. En cambio, si en el mes pasado fue víctima, entonces con probabilidad de 0.42 no será víctima. Además, se conoce que del total de la población actual, el 35% es víctima de actos delincuenciales, mientras que el 65% no lo es. Como este proceso permite dar información amplia, adicionalmente hemos formulado 3 preguntas a las que responderemos mediante los cálculos que contiene este proceso. La primera pregunta es, ¿cuál será la probabilidad de que una persona siga siendo víctima dentro de 2 meses? ¿Cómo será la situación delincuencial para la población dentro de 2 meses? Y la última, ¿cuál será el comportamiento a largo plazo de las personas víctimas de delincuencia? Cabe aclarar que todos nuestros cálculos los hemos desarrollado por medio del software Scilab. Continuando con el contenido, nuestro compañero Eric les presentará la forma en que trabajamos nuestro proyecto. Mi nombre es Eric Hernández y voy a explicarles acerca de la forma de trabajo. Ya hemos definido un experimento de la vida real acerca de la situación delincuencial en la que una persona es víctima o no víctima. A dicho experimento hemos aplicado cadenas de Markov de dos estados, realizando los respectivos cálculos aprendidos en la cátedra. Se han realizado además cálculos de matrices respectivas, tales como formación de matriz de probabilidades de transición, matriz P a la n, matriz pi mayúscula para determinar el estado estable para la matriz, matriz de tiempos esperados de ocupación, incluyendo además el estado de poblaciones después de n pasos, medias y varianzas agregando además su cálculo en el infinito. Todo esto para dar respuesta a las preguntas que con antelación nuestra compañera ha mencionado. Con los alcances obtenidos en el desarrollo del proyecto, se pretende dar respuesta a aquellas preguntas formuladas acerca de la situación delincuencial en un país X. Esto se hará mediante herramientas de cálculo como Scilab, en el cual aplicamos toda la lógica de cadenas de Markov de dos estados, obteniendo porcentajes de perjudicados y también de los no afectados por dicha delincuencia, es decir, víctima o no víctima. Así también las probabilidades de que una persona vuelva a ser víctima después de haber sido víctima en el mes pasado. Estas son preguntas a las cuales nos es posible responder mediante cadenas de Markov de dos estados. Respecto del experimento y variable aleatoria. El experimento, lo que estamos haciendo es observar el estado de la persona no víctima o víctima después de cada mes. En el experimento abordado, la variable aleatoria que hemos observado periódicamente es el estado de la persona, ya sea no víctima o víctima,
después de cada mes. Es decir, después de cada mes vamos a estar observando cuál es el estado de la persona, si ha sido víctima o no víctima en la situación delincuencial de X país. Espacio de estados y parametral. Respecto del espacio de estados, hemos definido estados con el estado 0 a la persona que no es víctima de delincuencia en el país y con el estado 1 a la persona que es víctima de delincuencia dentro del país, quedando el espacio de estados como el conjunto 0-1. El espacio parametral es aquel en el cual estamos observando periódicamente, es decir, cada mes estamos observando en el tiempo a la persona cuando ha sido víctima o no víctima de delincuencia. Matriz de probabilidades de transición P. Esta se ha logrado construir con los datos que se recogen del entorno real en el cual una persona es víctima o no víctima de delincuencia en dicho país. Y tal como hemos definido nuestro experimento anteriormente, es entonces de ahí que se recogen los datos. Por ejemplo, el estado de probabilidad P sub 00 se puede calcular por complemento, es decir, 1 menos A, el valor de A. Podemos interpretar de la matriz P que el valor de A es el dato respectivo en el cual una persona el próximo mes será víctima con una probabilidad de 0.35. Entonces, el complemento 1 menos A nos indica la probabilidad de que una persona permanezca intacta de violencia delincuencial después de un mes. Entonces, de igual manera se calcula la siguiente fila. Bueno, en esta diapositiva podemos ver lo que son las matrices calculadas con un n de 2, p elevado a la 2. Del lado izquierdo podemos ver el cálculo realizado en Scilab y tenemos la matriz ya con sus respectivas enumeradas sus filas y sus columnas para poder nosotros leerla, la parte de abajo de la diapositiva, hasta la fórmula de cómo se ha calculado esta matriz, y vamos a comenzar a dar respuesta a las preguntas que nos hemos planteado. En el caso nuestro, la primera pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que una persona siga siendo víctima dentro de 2 meses? Para esto nos vamos a abocar a lo que es la matriz de P elevada a la n. En este caso nos vamos a ir a la sección de la fila 1, columna 1, porque para nosotros el número 1 representa que una persona sea víctima, y como queremos saber que sea víctima y luego pase a ser víctima, nos encontramos que el valor para esto es de 0.4834. Esa sería la respuesta a la pregunta número 1. En esta diapositiva podemos observar lo que es la matriz ya en su forma estable. Podemos ver el cálculo de pi1 y el cálculo de pi2, que sería de 0.545455 para pi1 y de 0.454545 para pi2. En la parte de abajo también podemos ver cómo fue encontrada cómo se realizaron los cálculos para los pi. Vemos que para pi1 es b entre la suma de a más b, y para pi2 es igual a, el valor de a, entre la suma de a más b. Del lado derecho ya podemos ver lo que es la presentación de la matriz, ya con su respectiva simbología y sus corchetes. Esa es la matriz en la forma estable. Aquí tenemos los tiempos esperados de ocupación. Del lado izquierdo siempre está el cálculo que nos brindó el programa Scilab, y del lado derecho tenemos la presentación de ya la matriz con su respectiva simbología y cómo debe de presentarse. En la parte de abajo
tenemos lo que son las fórmulas que se ocuparon para poder realizar estos cálculos. Con eso nosotros podemos corroborar, ¿verdad? Haciéndolo manualmente, que los cálculos que están presentados son los correctos. Bueno, esta parte nos interesa porque con esto vamos a poder solucionar, dar respuesta a la pregunta número 2 que nos hemos planteado. Y esto no es más que el estado de poblaciones después de n pasos. Para nuestro caso, repito, el n es de 2. Y nos interesa saber lo que es el cálculo de la media. Lo podemos ver del lado derecho. Ahí dice cálculo de media e de c sub 0 elevado a la n. Y vemos que es de 55.0985. Tenemos abajo el cálculo de la media de e de c sub 1 elevado a la n. Y vemos que es de 44.9015. Estos dos valores nos dan la respuesta a nuestra pregunta número 2, que es cómo será la situación delincuencial para la población dentro de 2 meses. Entonces, podemos ver que la situación delincuencial para la población dentro de 2 meses es que un 55.09 va a seguir siendo no víctima, que sería el estado 0 de nuestro problema. Y el otro, que es el C1 elevado a la n, es del 44.9%, que sería el correspondiente al estado 1, y es que va a seguir siendo víctima. Al sumar estos dos podemos obtener lo que es el 100% del porcentaje, y abajo de esto tenemos el cálculo de la variancia, que nos da 24.676389. Abajo tenemos las ecuaciones utilizadas en estos para poder obtener estos cálculos. Y la última pregunta nos dice, ¿cuál será el comportamiento a largo plazo de las personas víctimas de delincuencia? Eso lo podemos obtener nosotros obteniendo los estados de población después de n pasos, o sea, al infinito. Acá nosotros observamos los resultados en Scilab C0 y C1. Recordemos que estos son los cálculos al infinito. ¿Y cómo obtenemos estos cálculos? Nosotros en la parte de acá abajo tenemos las ecuaciones utilizadas. Recordemos que nosotros con estos cálculos podemos predecir qué tan probable será que una población siendo víctima sea víctima y que una población siendo víctima en el siguiente estado es una matriz en su forma estable que ya no variará, sea víctima. Ahora pasamos a la última parte, que son las conclusiones. Nosotros podemos concluir con todos los resultados que la matriz en su forma estable nos muestra a partir de n, que en este caso son meses, el comportamiento no cambia a futuro. Número 2. Con la matriz P a la n obtuvimos que el comportamiento de 2 meses de los dos estados de nuestro problema. Y el último, que los tiempos de ocupación nos permitieron predecir la distribución dentro de 2 meses para una población dividida en 2 grandes partes. Bueno, esta ha sido toda nuestra participación. Muchas gracias.